Vamos a esperar unos minutitos. Seguramente algunas personas más se van a ir sumando y iniciamos, ¿sí? Ningún problema. Bienvenidos a los que se van sumando. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Les cuento que hoy estoy en una noche fría en la ciudad del Cusco, acá en Perú. Así que si por ahí hay algún inconveniente con la señal, mil disculpas. Espero que no haya estos tipos de inconvenientes. Igual he tomado algunas previsiones por si eso pasa. Así que desde ya mil disculpas si por ahí hay algún inconveniente. Sería genial si por ahí algo no se me escucha o por ahí hay alguna intermitencia. Me puedan escribir en el chat de la sesión y voy retomando mi backup de conexión, ¿sí? Así que vamos. Cristian, Cristian, de todas maneras, esta sesión tú después la vas a enviar. Así es, ajá. Nosotros les Ya, enviamos un resumen de la sesión y adicionalmente les vamos a enviar la grabación de la sesión. buenísimo. Sí, así que por eso no tengan inconvenientes. Creo que esperamos un minuto más y iniciamos. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo, bien. ¿Todo bien? Aquí estamos en crisis energética por acá en Ecuador. Sí, me imagino, las cosas están súper complicadas, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, seguramente. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Vale, espero que la sesión sea interesante para ustedes. Creo que de una vez empezamos. Me permito presentarme. Mi nombre es Cristian Arias, sí, y yo soy parte del equipo de Lingokier, en donde hemos venido aterrizando ciertas propuestas. Tenemos una propuesta en particular de trabajo que probablemente mueve un poco los cimientos de los OKRs de manera tradicional. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países haciendo implementaciones de OKRs ya casi 7 años y he probado todas las formas que he creído posibles, que he creído de alguna u otra manera valiosas para los clientes con los que he trabajado. He estado sobre todo a nivel de banca, diría que el 80% de las organizaciones en donde trabajé
moviendo, adoptando los temas de OKRs ha sido banca, pero también en servicios varios, ¿no? Y estoy con una cementera, estoy con una pasarela de pagos. Justo hoy estoy en el Cusco porque estoy trabajando con una financiera aquí en el Cusco local y estamos en ese proceso de adopción. Y creo que eso nos ha permitido como configurar ciertas variaciones de lo que hoy llamamos OKRs. La sesión de hoy trata sobre la arquitectura. Poco se ha dicho, poco se ha hablado acerca de cómo llevar los OKRs a una organización. La intención de esta sesión es dimensionar de alguna u otra manera el alcance de lo que implica un proceso de adopción de OKRs al nivel organizacional. He tenido la posibilidad de trabajar hasta con organizaciones de cerca de 120.000 personas, en donde, por ejemplo, hacer una adopción cascadeada de OKRs es una locura. O organizaciones en donde se han estructurado cerca de 40 niveles jerárquicos en una compañía. Hacer OKRs en un sistema como ese tradicionalmente no es una buena idea, no necesariamente es la mejor forma de hacerla. Y la intención de esta sesión es que ustedes puedan explorar quizás y ampliar el panorama de lo que podría ser el dimensionamiento de un modelo de adopción sistémica de OKRs, ¿ok? Como les decía, mi nombre es Cristian y yo los voy a acompañar en este espacio de más o menos unos 45-50 minutos de sesión. La primera gran pregunta es ¿por qué Lean OKR? ¿Sí? Lean OKR es tomar esta naturaleza deficiente que debería tener los OKRs. Técnicamente podríamos decir que Lean y OKRs, ponerlo en la mesa nos ayuda como a entender una mirada más eficiente de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Busca traer los valores, los principios de Lean, la filosofía que envuelve el concepto de Lean hacia los OKRs, que como les decía, técnicamente debió ser así, ¿no? Hemos más bien llevado a los OKR desde el lado ágil, lamentablemente, y no necesariamente los OKRs tienen una tendencia hacia lo ágil, sino muchas veces hacia lo lean, ¿vale? Entonces, por eso construimos un concepto de eficiencia ligado a este sistema que nos permite quizás tomar decisiones más inteligentes, decisiones más apropiadas que están en función a beneficios tangibles, ¿no? Creemos desde Lean OKR que todo es opcional y que de cierta manera lo que vamos a ir buscando es que esa opcionalidad nos genere valor dentro del proceso y no sea simplemente un ejercicio de romántico de adopción de OKRs, ¿ok? Entonces, por eso hablamos mucho de Lean OKR. Em, ¿Qué es cosas no hicimos tan bien en los procesos de adopción en los últimos años en Latinoamérica? Creo que primero pensar que todos los OKRs o lo que este sistema es aplicable a todas las organizaciones y en todos los niveles y muchas veces atomizado hasta el nivel de personas. Y no necesariamente eso es así. Vamos a hablar un poco sobre temas de eficiencia dentro de esta sesión y vamos a darnos cuenta que a veces llevar los OKRs a todos los equipos es una mala inversión. Hablar que los OKRs se cumplen. Si bien es cierto, nosotros nos hemos movido normalmente, regularmente con los modelos de KPIs. Un KPI se basa en un indicador generalmente estable, ¿vale? Un indicador operativo, en donde en los espacios en donde fueron diseñados estos sistemas había mucho más contexto estático, había menos complejidad en los sistemas y de cierta manera había más posibilidades, un grado mayor de poder cumplir ciertas metas que se estimaban analíticamente. Hoy hay tanta incertidumbre que ya no se puede hablar de una estimación a la ligera de un indicador, ¿vale? Lo que suele pasar más bien hoy es pensar desde el lado de la hipótesis, es decir, hay algunas variables que nosotros tomamos en consideración para buscar acercarnos a la meta, pero ya el foco no es el cumplimiento, sino más bien la validación. Hay indicadores que terminan validándose a lo largo de un conjunto de iniciativas que van a terminar moviéndolos. Creo que hoy la tendencia está mucho más marcada
acá a entender que los indicadores cada vez están en un sistema complejo, cada vez más complejo, y sobre todo a ciertas industrias, sobre todo las que están ligadas a la tecnología, las que están ligadas a la banca, suelen ser tan cambiantes de que hoy ya no podríamos asegurar a ciencia cierta que las metas que colocamos a nivel de indicadores realmente se puedan cumplir. Lo otro es que este libro que ustedes ven a continuación, que lo ven en pantalla, es probablemente la puerta de entrada para muchas de las personas que han conocido los OKRs. Ha sido una buena opción para explorar la historia de cómo se diseñó este modelo tan americano, de cómo impactó en grandes organizaciones, impactó de una forma interesante en grandes personajes, pero que no necesariamente te lleva a tener ejemplos que hoy en día los puedes utilizar. En ese momento, la forma de hacerle seguimiento a los modelos estaba ligado a las actividades, a las cosas que haces. Hoy en día está ligado a lo que logras, es decir, a esto que llamamos outcomes. Esa mirada distinta ha hecho que el libro pierda cierta vigencia dentro del ejercicio y que de alguna u otra manera esa vigencia perdida sea o haya llevado a errores de adopción hoy en día en organizaciones que buscan acercarse más hacia estos OKRs que presenta John Doerr que hacia los OKRs que hoy en día están trascendiendo en muchos países, sobre todo en Europa. ¿Sí? También el tema del cumplimiento, que era un poco lo que les decía técnicamente sobre el tema de la hipótesis, ¿no? Los OKRs técnicamente son una hipótesis de negocio y de alguna otra manera esa hipótesis de negocio lo que nos lleva es a plantearnos ciertos parámetros, a conectar hacia un sistema más de experimentación como tal. Luego, pensar en el diseño, ¿no? Muchas veces, como hemos venido trabajando mucho con con los KPIs, cuando nos hemos enfocado en los OKRs, hemos pensado de que los OKRs solamente son un sistema de objetivos y resultados clave. De alguna u otra manera, ese sistema no necesariamente, o ese mindset no necesariamente es el que necesitamos en un entorno de OKRs. En OKRs vemos ya un modelo más sistémico en donde involucramos personas, involucramos múltiples áreas y que de alguna u otra manera empezamos a conectar. Jesús, creo que tenías la mano levantada. Sí, sí, Cris, disculpa, yo lo que pasa es que no veo que estén avanzando las diapositivas. Parece que se A quedó ver. una parte congelada. Ah, ok. Está solo en la presentación del link OKR. Ah, mil disculpas. ¿Ahora sí? Ajá, ahora sí estamos. Ahí estamos en la parte del libro, ¿no? No sé si todos Sí, la así alcanzan a es. ver ahí. Ujú. Sí, 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 estamos en la parte del libro. Muchas gracias, Jesús. Ya. Bueno, les seguía contando, ¿no? Otro de los grandes frentes que estamos observando hoy en día es que necesitamos un sistema para ayudar a hacerle seguimiento a los OKRs, ¿no? Muchas de las malas prácticas de organizaciones están ligados a constituir OKRs y a dejarlos olvidados muchas veces en algún formulario, en algún formato, en alguna impresión, pero no trabajar con ellos, no tomar decisiones en torno a eso. Entonces, creo que uno de los retos está en cómo hacer que este modelo de trabajo nos ayude de alguna u otra manera a conectar mejor con las personas, a que tomen mejores decisiones, a que de alguna u otra manera se camuflen dentro del día a día y dentro de la importancia y que no termine siendo simplemente una metodología más, un modelo más, que finalmente lo que añade al equipo solo es burocracia. En la medida que los equipos puedan entender el valor de tener OKR, seguramente van a impactar muchísimo mejor en la actividad, en la acción de trabajar. Lo otro es el tema de la capacidad, ¿no? Yo les decía que hoy en día hablamos de hipótesis, hablamos de experimentos, hablamos de una hipótesis de negocio en general y que de alguna u otra manera cada meta o resultado clave de cierta manera tiene una meta principalmente que muchas veces no corresponde a la capacidad disponible del equipo, ¿no? Muchas veces pensamos que el equipo tiene disponible para poder trabajar actividades, el backlog en general las 48 horas o 40 horas que trabajen a la semana y no es así. Hay capas de metodología que a veces nos quita tiempo, hay capas también de eventos, reuniones que muchas veces disminuye el tiempo el tiempo libre que tenemos para poder ejecutar el trabajo. Entonces muchas veces no dimensionamos esas actividades que de alguna u otra forma nos quitan tiempo y esto impacta directamente con el alcance que podríamos tener a nivel de resultados clave.
Lo otro es el tema de la data, ¿no? Fundamentalmente, si tenemos una organización que lo que busca es tomar decisiones a partir de información, la gestión de la data es fundamental. Muchas organizaciones repriorizaron sus lanzamientos de tribus, de trenes, de equipos ágiles hacia entornos de data cuando entendieron de que esta información es súper importante para que los equipos puedan tomar decisiones. Me ha pasado muchas veces que he visto organizaciones. Sí, he visto organizaciones que de cierta manera, me parece que por aquí hay algo que tengo que me permiten un momentito. Solo un participante, deme un segundo, ya listo. Ok, les decía esto, de que de alguna u otra manera tenemos esta posibilidad de conectar con la data y la data se vuelve importante porque de cierta manera nos ayuda a tomar decisiones. Y finalmente el tema de los roles, ¿no? Ha habido una corriente, creo, más comercial que ha buscado instaurar ciertos roles en el tema de los OKRs y realmente no son necesarios tener roles adicionales para trabajar con OKR. Podemos hacer un sistema más eficiente si empezamos a identificar ciertos perfiles, ciertas atributos que necesitamos que las personas dentro de los equipos hagan o tengan y que de alguna u otra manera se pueda distribuir y que no sea simplemente un perfil el que se encargue de centralizar la responsabilidad del trabajo con OKRs. Es más bien el sistema de distribuir los aspectos a trabajar dentro de todo el equipo. Y finalmente el poco espíritu crítico, ¿no? Tenemos en Latinoamérica a veces esta costumbre de tomar, implementar y dejar que esto pase, ¿no? Y buscar que las organizaciones se adapten al método y no el método a la organización. Entonces creo que también hay un súper reto en poder trabajar cosas, en poder abordar todo el proceso y que de alguna u otra manera es importante que podamos darnos cuenta de que de esta manera podemos tener opciones más acotadas a lo que realmente estamos haciendo. Dicho esto, vamos a hablar un poquito ahora sí de la parte sistémica. Esa es una pequeña introducción hacia cosas que creemos que podemos hacer mejor. ¿Sí? Vamos a hablar de la arquitectura. ¿A qué le llamamos arquitectura sistémica? Le llamamos principalmente al proceso de diseñar o moldear el modelo que nosotros podríamos tener para implementar OKRs en una organización. No hablamos de la forma de cómo tienen los OKRs, sino el modelo para poder implementarlos. ¿Sí? Así que lo regular es que una organización tenga tres niveles, ¿no? El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Regularmente cada uno de estos niveles en organizaciones que adoptan OKRs tienen OKRs, es decir, yo les decía al inicio de que había tenido la experiencia de trabajar en una organización de 40 niveles organizacionales y estos buscaban tener OKRs en cada uno de ellos. Si más o menos el promedio que nos toma tener OKRs en un equipo son aproximadamente entre 4 a 7 horas para diseñar sus dos o tres objetivos, imagínense ese impacto de inversión para una compañía con 40 niveles, con cerca de 60.000 personas trabajando. Es una locura y no necesariamente tenemos la posibilidad de controlar todo ese sistema. Entonces, pensando de que no necesariamente la mejor forma de estructurar esto es a través de la implementación global de los OKRs, deberíamos pensar en formas más smart, más necesarias, eficientes para poder adoptar este sistema y que de alguna u otra manera por aquí vamos a ir a proponiendo algunas cosas, ¿no? Uno de los grandes retos que me ha tocado en mi proceso de adopción ha sido enfrentarme constantemente con directorios, ¿no? Porque el tener una adopción de OKRs implica evidentemente dedicar una gran cantidad de tiempo de las personas, de los trabajadores, a este ejercicio. Esto implica que se tenga que evaluar de alguna u otra manera la forma en la que adoptamos, ¿no? Entonces, regularmente uno se presenta ante un directorio y lo primero que te dicen es, ok, ya todo esto aquí me parece súper interesante, puedo llevar con los OKRs que los equipos puedan entender mejor el negocio, puedo llevar a que haya más foco, más alineamiento y todo está súper bien, pero esto, ¿cuánto negocio me genera? O sea, ¿qué estoy obteniendo más allá de esas circunstancias que pueden ser interesantes para adoptar OKRs? ¿Cómo cuantifico yo que realmente estoy obteniendo algún tipo de beneficio como
como organización al dedicarle una cantidad importante de tiempo a los equipos a trabajar OKRs. Entonces, aquí es donde empezamos a entender un concepto bien interesante que viene del entorno Lean, ya que es el costo del retraso. ¿Qué es el costo del retraso? Es todo dinero que estoy perdiendo por no hacer algo. En este caso, tendríamos que empezar a cuantificar el costo del retraso de hacer OKRs. Es decir, cuánto estamos perdiendo si no hacemos OKR. Y para eso, una fórmula súper sencilla, bastante intuitiva, es que evidentemente si yo hago una inversión, el costo luego de la inversión o el resultado luego de la inversión debe ser mayor al costo de implementación, ¿no? Porque si yo lo que hago es invierto 10 para ganar 5 no es un buen negocio. Si invierto 10 para ganar 12 probablemente lo puedo pensar. Si invierto 10 para ganar 15 seguramente es una buena opción. Entonces, ¿cómo hacemos para cuantificar el impacto de OKR? Y esto es un frente bastante interesante porque no solamente nos lleva a pensar de que cada acción que nosotros generemos dentro de la compañía debe tener algún tipo de impacto y evidentemente algún tipo de retorno. Entonces, esto puede implicar que hayan ciertas decisiones que se deban ir tomando en función a el impacto. Hay algunas organizaciones que, por ejemplo, para poder trabajar o guiar, tienen que elaborar una estrategia ya para desplegar todo este sistema en los múltiples niveles en los que van a trabajar. Probablemente estos equipos que trabajen tengan que invertir una cantidad de tiempo de algunas personas dentro del equipo o de personas fuera del equipo para buscar ese alineamiento y entender un poco mejor el negocio. Van a haber costos para aprender, sobre todo cuando son las primeras etapas y estamos en este proceso de ir conociendo de qué trata este tema de OKRs. Van a haber costos relacionados a las personas que se involucran en el diseño de OKRs, van a haber costos relacionados al seguimiento o al trabajo operacional con OKRs y si por ahí implementé lo que comúnmente llamamos el QBR, que es este ciclo de revisión de trabajo que se hace al final del periodo, involucrando a una cantidad de personas, eso también genera un costo de implementación. Entonces, el poder dimensionar todos los costos de implementación es un buen ejercicio para poder pensar o analizar cuándo un equipo realmente necesita OKR. Y con esto no quiero decir de que ningún equipo tenga que hacer OKR. Probablemente el costo de implementación deba ser comparado con los beneficios, que puede ser temas de eficiencia porque empezamos a priorizar trabajos o actividades que antes no eran prioritarias y que hoy entendemos que nos dan cierta eficiencia y que puede impactar en nuestros resultados. El despriorizar tareas o despriorizar proyectos, porque si bien es cierto, en procesos tradicionales hemos buscado generar una gestión de proyectos en donde regularmente el valor se genera al final del proyecto, muchas veces hemos implementado proyectos que no generan ningún valor hacia el final, pero seguimos invirtiendo a pesar de que tenemos la sospecha de que ese proyecto no nos está dando valor. Lo mismo pasa con las metodologías ágiles, probablemente el tiempo es menor pero es muy recurrente que se empiece a planificar de manera anual y esa adaptación tan esperada que tenemos o que buscamos no se termina por dar. Entonces, por ahí el tema de la priorización, el tema de trabajar en ciclos cortos nos pueden ayudar a repensar y a quizás en dejar de invertir dinero que podríamos perder a partir de resultados parciales que vamos a ir logrando. El tema de la duplicación de esfuerzo, ¿no? Me ha pasado muchas veces que al no tener un sistema comunicativo lo suficientemente robusto, al no ser lo suficientemente transparente con las metas que tienen cada equipo o cada área, a veces el problema es tan fuerte que dos o tres áreas están trabajando en una solución distinta, enfocados en el mismo problema sin saber que entre ellos están trabajando. ¿No? Entonces, el visibilizar información a partir de indicadores, e ir como explorando y poniendo en la mesa los proyectos y siendo más transparente en general con los OKRs puede ayudar a generar ciertas eficiencias. Me pasó con una financiera en Perú cuando estuve trabajando con ellos, que solo el hecho de implementar OKRs redujo cerca de 6 proyectos valorados en casi $2 millones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque atendían el mismo problema y no eran visibles técnicamente en la organización hasta que empezaron a definir OKRs, hasta que empezaron a compartir por ahí las iniciativas que estaban teniendo y cómo las iban avanzando. Entonces se dieron cuenta que atacaban el mismo problema y en 3 meses terminaron despriorizando muchas iniciativas, que en realidad fueron 5.
Entonces, eso nos puede ayudar también a cuantificar el impacto que puede tener el hacer OKRs. La satisfacción del cliente, ¿no? Sobre todo las organizaciones que tienen mucha data pueden saber cómo un punto en la satisfacción del cliente, tanto positivo como negativo, impacta en el negocio. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que de alguna u otra manera nos permite aterrizar de una mejor forma los OKRs, probablemente nos permitan también identificar cierta data relacionada y tomar mejores decisiones. Y bueno, las personas también, ¿no? Creo que un frente interesante de los OKRs es que se necesita una cultura de mucha apertura, de mucha transparencia para que esto funcione, porque técnicamente si nosotros simplemente nos dedicamos a hacer OKRs y no a compartir esto, lo que va a pasar probablemente es que personas estén trabajando en las mismas cosas, en que los trabajadores se sientan abrumados, porque a veces tenemos esta mala costumbre o decisión de conectar los OKRs con los modelos de compensación, que es una locura, no es una buena elección y creo que lo están aprendiendo muchas organizaciones a la mala, ¿sí? Entonces, puedo empezar a identificar cuáles son los beneficios cuantitativos de la implementación. Entonces, técnicamente lo que podría empezar a evaluar es, tengo unos gastos asociados y tengo unos beneficios asociados. Si en el determinado momento yo quiero evaluar que un equipo pueda hacer OKRs, probablemente podría estructurar un pequeño caso de negocio. ¿Por qué un caso de negocio? Porque me da mucha más información, mucho más nivel de análisis. Técnicamente, un equipo involucra alrededor de unos 24 horas al trimestre haciendo QRs. Ahora, imagínense que ese grupo de esas 24 horas estamos trabajando un equipo de 20 personas. Imagínense el costo de inversión de esa implementación. Entonces, no es un ejercicio que debería verse al azar. Como les decía al inicio, no debemos no debemos romantizar a los OKRs y pensar que funcionan en todo momento, funcionan en todos los equipos y funcionan de todas las maneras, porque lo que va a pasar es justamente tener algo como esto, ¿no? Ese es un cuadro que trabajé con una empresa en donde empezamos a identificar, ¿no? Cuáles son los criterios que íbamos a evaluar, cuántos involucrados estábamos en estas acciones que trabajábamos, cuántas horas estaban involucradas en ese proceso y cuánto es lo que nos costaba. Entonces, en ese ejercicio, en este equipo, para probar si realmente funcionaban o era una buena idea trabajar con OKRs, nos dimos cuenta de que en promedio, en un trimestre, invertíamos cerca de $12.500. Es mucho dinero. Y ahora imagínense organizaciones de 50.000 personas, de 20.000 personas, es más, de 1.000 personas haciendo QRs. Hay un costo de implementación muy alto. Entonces, no debe ser un ejercicio que se haga al azar, no debe ser un ejercicio romántico, les decía, sino debe ser un ejercicio pensado, un ejercicio matemático en la medida de lo posible. No me gusta ser reduccionista y solo pensar que en función a lo que me cuesta y lo que voy a lograr obtener con esto debe ser el único criterio. Deben haber más criterios, lo vamos a ir como comentando, pero eso es un criterio fundamental, ¿no? Quizás podríamos a partir de un análisis como este pensar de que no es el momento para hacer OKRs, no que necesariamente el equipo nunca va a tener OKRs, quizás no es el momento, quizás el backlog que tiene no ha sido priorizado de la mejor manera, quizás el valor que está entregando no está bien representado o no está bien identificado, ¿no? Entonces, por ahí hay un frente interesante que hay que construir sobre esto y eso también implica los costos ligados o los beneficios, mejor dicho, ligados a la implementación, ¿no? Van a haber beneficios que van a ir generando en temas de eficiencia, tareas, duplicación de esfuerzo, toma de decisiones, satisfacción de clientes, satisfacción de empleados. Hay una referencia que nos permitiría comparar, ¿no? Voy a invertir tanta cantidad de dinero, voy a ganar tanta cantidad de dinero. ¿Es el mejor momento para hacerlo? Probablemente hay algunas otras variables que podríamos ir evaluando y puede ser parte del ejercicio de decisión. Sin embargo, lo que vamos a buscar regularmente es que haya un primer filtro y que ese primer filtro los pueda acercar. Hay muchas organizaciones con las que he estado trabajando en la que empiezan a tener un porcentaje de impacto, ¿no? O requieren un porcentaje de impacto. Es decir, por ejemplo, en algún banco en Colombia, teníamos que, para que un equipo empiece a trabajar con OKRs, debería al menos representar el 70% de la inversión que se estaba generando, porque había un beneficio no estimado o un beneficio no preciso. Entonces, ellos asumían de que un 70% de el retorno que podría tener la inversión de hacer OKRs en este banco era suficiente como para dar el primer paso o el primer check para poder hacer OKRs en esos equipos. Así que de alguna u otra manera puede ser una referencia para empezar a trabajar
de una manera distinta o empezar a mirar de una manera distinta un proceso de adopción de OKRs. Jesús, adelante. Eh, Cris, yo tenía una consulta respecto al número de involucrados. ¿Cómo impacta el número de horas? Veo que la tendencia es que a mayor número de involucrados disminuimos el número de horas. ¿Por qué se da esta situación? Es simplemente circunstancial en este cuadro. No necesariamente es que a mayor número de personas, menos cantidad de horas. Ha sido como muy particular en este cuadro, pero no necesariamente eso pasa. Lo que deberíamos llevarnos es que a más involucrados, de alguna u otra manera el costo se eleva, porque hay horas hombre que se están destinando a esta actividad. Y por otro lado, el reto está justamente en eso, ¿no? En este proceso de alineamiento implica de alguna u otra manera involucrar a mucha gente. Entonces es un ejercicio interesante y retador el buscar involucrar a la gente de manera necesaria, no involucrar necesariamente a todo el equipo, que sería lo obvio, quizás en algún primeros momentos es un buen ejercicio que los equipos en su totalidad definan OKRs, pero quizás en algún proceso de su evolución o algún momento de su evolución no es necesario que todos estén dentro. ¿No? Porque pueden haber tareas más importantes, más demandantes que los equipos podrían trabajar. Entonces, creo que el reto que tenemos nosotros hoy en día es cómo hacemos este sistema más eficiente, porque hoy en día no es nada eficiente y más bien es una apuesta por un gasto antes que una inversión al hacer OKRs, ¿vale? No sé si por ahí tengan alguna pregunta relacionada a esto que les estoy comentando. Sí, yo tengo otra consulta. Sí. Respecto al número de horas, ¿cómo determinas cuál es el número de horas necesarias para una implementación? Este ejercicio, este cuadro que les traigo, fue un cuadro que desarrollamos a partir de data, ya de data de trabajo con esta organización. Ya esta organización en promedio, la definición de la estrategia les tomó cerca de 10 horas, el promedio de alineamiento fueron de 3 horas, el promedio de aprendizaje fueron de 3 horas, entonces está como ligado a un promedio regular de un equipo que hacía OKRs en esta organización, pero era data principalmente. Esta estimación está categorizada dependiendo del segmento al que se va a atacar a la implementación Sí, claro. o es estándar para todos los No. tipos de empresas. Bien, bien, muy buena pregunta. Y la verdad que va a depender mucho de los equipos, ¿no? Para este ejemplo, para esta situación de este equipo, impactaba de esta manera. Para otros equipos, sobre todo los que están en el front, ya muchas veces tienen mayor impacto, que es una de las insights que por ahí me estoy llevando, ¿no? Que cuando yo estoy más cercano al cliente, probablemente haya mucho más beneficios tangibles de que cuando estoy en áreas, por ejemplo, del tipo habilitador o del tipo, equipos del tipo plataforma, ¿no? En donde están como brindando servicios y suele ser menos demandante, suele ser más difícil, perdón, más demandante, suele ser más difícil cuantificar el valor que se está entregando a partir de la habilitación y no de la cadena directa, ¿no? Entonces, cada equipo tiene una particular forma de generar valor y tiene alguna particular forma también de aprender, de trabajar, de involucrarse dentro de este proceso. Entonces, en algunos puede tomarle más tiempo, en otros puede tomarle menos tiempo y esto va a estar afectado directamente por la cantidad de participantes que van a trabajar, ¿no? Ese es simplemente, Gracias, Chris. como le decía, un ejemplo, ¿vale? Entonces, siguiendo un poquito, haciendo números, ya, con 10 equipos haciendo Kiars. Si manteniéramos como este promedio, con 10 equipos haciendo Kiars estaríamos invirtiendo o gastando cerca de $125.000, ya que no es una suma nada despreciable. Y tendríamos un retorno de cerca de $21.000, simplemente manteniendo haciendo un juego de números y manteniendo los promedios de inversión y de beneficio. Entonces, la gran pregunta es, ¿83% de pérdida justifica el hacer OKRs? Podríamos decir, como les decía, y tener una visión reduccionista y decir, bueno, quizás no es un buen momento para hacer OKRs o no necesariamente los equipos necesitan tener OKRs. Y justamente eso me llevó como a ir identificando este patrón importante, ¿no? Y es que
Creo que los OKR nos ayudan muchísimo a tomar decisiones, tangibilizan mucho las prioridades del negocio, ponen en la mesa las metas que estamos buscando alcanzar como negocio, pero muchas veces el atomizar tanto los OKRs no sea la mejor opción. Ya quizás no sea la mejor forma de llevar a los OKRs, buscar llegar a todos los equipos teniendo OKRs. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si empezamos a agruparlos, empezamos a trabajar en equipo, por ejemplo, o a trabajar por cadenas de valor y las cadenas de valor van teniendo KIAs que gobiernan a todos los equipos que están dentro? Probablemente ese modelo de implementación sea asumida por un nivel mucho más grande y por un conjunto de personas mayor, pero en los beneficios estimados por cada uno de los equipos probablemente sea lo suficiente como para que justifique la inversión de tener OKRs. Entonces, quizás el gran como aprendizaje que me estoy llevando en estos últimos años tiene que ver con eso, con que puede ser muy interesante llevar OKRs a una organización, pero quizás no es tanto atomizar los OKRs a todos los niveles. Y imagínense, si solamente estamos hablando de 10 equipos, con un costo aproximado de $125.000, es un costo bastante alto, ¿no? Entonces, ¿cómo repensamos esta forma de hacer OKRs y lo llevamos a un sistema más eficiente? A partir de esto es que vienen las siguientes láminas, ¿sí? Y esa era la pregunta principal, ¿no? ¿Dejamos de hacer OKRs porque cuestan mucho y porque no traen técnicamente los beneficios, porque son un medio, no son un fin finalmente? La respuesta es quizás sí, quizás no, ¿vale? Regularmente tenemos siempre tres niveles, ¿no? El nivel estratégico, tenemos el nivel táctico, el nivel operativo, y lo que buscamos es que en la medida de que hay una estructura sistémica, nos permita como alinear los modelos de alguna u otra forma, ¿no? Que no necesariamente hablamos hoy ya de la cascada. Creo que la cascada fue un mito que se trabajó a partir de este libro que les decía al inicio del Mide lo que importa, porque lo que tú tenías en ese libro eran resultados clave del tipo iniciativa. Entonces el trabajo se puede atomizar, se puede desagregar. Recuerden que venimos de los entornos ágiles y hablamos de una épica, hablamos de un feature, hablamos de una historia de usuario, hablamos de una tarea, entonces podemos empezar a atomizar las tareas y eso se puede cascadear, pero si empezamos a mirar estos sistemas de resultados clave como indicadores, entonces es mucho más difícil. Yo no podría decirle, por ejemplo, que si tengo a nivel de negocio un indicador del tipo NPS, pueda llevar ese NPS al equipo en el nivel 12 o en el nivel 5 siquiera, o en el nivel 4 porque no va a tener la capacidad solo de mover. Y la naturaleza de un OKR es que mapee el valor del trabajo que está teniendo. Entonces hay un gran reto en reescribir la historia, en reescribir la forma en la que trabajamos los OKRs, porque hoy se están haciendo de maneras diferentes y ya no funcionan como los pensábamos, ¿no? Entonces, esto puede implicar de que los indicadores no tengan que caer desde etapas superiores, probablemente algunos por naturaleza sí caerán, pero regularmente no van a caer. ¿Por qué no van a caer? Porque el indicador no se puede partir, no le puedo decir al equipo de microservicios que va a ser responsable del NPS cuando lo único que tiene control es en su proceso de migración de un monolito a un microservicio y que es un habilitador para que el negocio funcione seguramente mejor, pero no hay una tangibilización de valor como tal. Entonces va a ser muy difícil de cuantificar el impacto. Entonces empezamos a construir supuestos sobre supuestos y eso hace mucho más ineficiente el proceso. ¿Qué es más importante? El proceso de alineamiento, ¿no? Si yo sé que el NPS es lo que tengo que mover y soy una empresa, por ejemplo, de retail y que estoy vendiendo un mueble, sé que el equipo de logística se hará cargo de los tiempos de despacho. Sé que el equipo de compra se hará cargo de los precios de adquisición. Sé que el equipo de comercial se va a encargar de la satisfacción de la venta. Entonces, cada uno toma cierta parte, cierta consideración en torno al trabajo que tiene y empieza a utilizar algún indicador que le permita evaluar el valor de eso que está haciendo. Entonces, no necesariamente el indicador va a caer directamente, sino lo que va a caer por ahí es la parte que tiene control, ¿vale? Entonces, sobre eso construimos este concepto de alineamiento, que es hoy en día lo que buscamos regularmente en una adopción organizacional de OKRs y no en la cascada común y corriente. Porque imagínense, yo les decía, nos toma más o menos unas 4 horas, entre 4 o 7 horas hacer OKRs en un equipo. Imagínense una organización
por ejemplo, tipo banca. En Perú creo que la organización más grande, el banco más grande, tiene cerca de 24.000 personas. Imagínense llevar, que participé en ese banco, e imagínense llevar los OKRs a 18 niveles, ya sabiendo que cada equipo en cada nivel va a tener una duración o va a destinarle alrededor de unas 4 a 7 horas. Y si adicionalmente nosotros tenemos ciclos cortos de trabajo, es decir, trimestrales, es muy probable de que empecemos en enero y terminemos en diciembre del año siguiente, llegando hacia el último espacio. Y lo que suele pasar es, bueno, todos lo hacemos a la vez y todos apuntamos a todos lados y como apuntamos a todos lados, todo le damos. Y regularmente ese no es el ejercicio estratégico, eso no es el valor de tener OKRs. A eso me refiero con que muchas veces tenemos una vista como bastante romántica de los OKRs cuando técnicamente no lo son. Técnicamente debe ser un ejercicio que me ayude a generar valor, ¿vale? Entonces, este alineamiento es súper importante dentro del sistema. Cómo buscamos que un nuevo modelo de alguna otra manera de arquitectura, de implementación, piense primero en el sistema, es decir, piense en el todo y adicionalmente les permita tener una forma de tomar decisiones, que es principalmente el objetivo de tener OKRs. Entonces, sobre esto deberíamos empezar a concebirlo de la siguiente manera. Quizás para algunos equipos sea posible mantener los OKRs a nivel de equipos en ciertos equipos y alinearlos directamente con los OKRs de negocio. Es decir, pasarse al nivel táctico o los múltiples niveles del nivel táctico y alinearse directamente al negocio. Si tiene el suficiente contexto, seguramente le va a ir muy bien. O puede ser de que no necesitemos OKRs en los equipos más atomizados, sino, por ejemplo, solo en la cadena de valor o solo en el área funcional y que los equipos empiecen a trabajar y alinearse en función a los OKRs de esas áreas funcionales. O de pronto lo que necesitamos es trabajar con las direcciones y que las direcciones tengan OKRs y que este sistema de OKRs gobierne a todas las personas que están dentro de esa dirección y que las acciones o los resultados que se van generando sean colectivos y que de alguna u otra manera se promueva este trabajo en equipo, que es uno de los beneficios que tenemos al trabajar con OKRs. Entonces, vamos pensando de esta manera, que no necesariamente los OKRs tienen que llegar a todo el sistema. Probablemente lo que necesitemos es una especie de modelo más como un sistema solar, ¿no? En donde los OKRs del negocio, que son los más importantes, están en el centro y tenemos después múltiples niveles que van circulando a lo largo de este centro. Pero pueden ser de que algunas de estos asteroides, digámoslo así, en algún momento desaparezcan porque no sea necesario tenerlas. Y en algún otro momento, cuando sí sea necesario, puedan aparecer nuevamente y podemos empezar a trabajar con más niveles. Entonces, quizás el reto de un proceso de arquitectura de OKRs está en pensar en cómo empezamos a aterrizar ese sistema de una manera más inteligente, sabiendo de que necesitamos un modelo de gobierno, un modelo de decisiones dentro del ejercicio y que adicionalmente este modelo de gobierno sea lo más eficiente posible. Entonces, nos ha llevado a probar muchas posibilidades en esos últimos 3 años ligados a este sistema. No llevar los OKRs a todos los niveles, sino más bien tener niveles en función a ciertas variables o ciertas características para que se puedan prender de manera trimestral. Lo que pasa en la teoría, en la práctica, perdón, es que tenemos un equipo que hoy tiene OKRs, que en el siguiente trimestre no tiene OKRs y que es gobernado por los OKRs de su área y que en el siguiente trimestre es gobernado por los OKRs de su dirección y en el cuarto trimestre sí tiene OKRs. Entonces, este ejercicio más dinámico hace que la organización necesite de alguna u otra manera estas coordinaciones, esta conexión, que es una de las cosas que hemos perdido con el proceso tradicional de OKRs y es, llevamos OKRs a todos, entonces lo que generamos son pequeños silos de OKRs, ¿no? Cada equipo está trabajando, está enfocado en lo suyo, está enfocado, es como estos caballos de carrera que les ponen estas cositas en la parte de los laterales y simplemente sabe que la meta es hacia adelante y tiene que ir corriendo. Es un poco a lo que hemos llevado con las implementaciones tradicionales de OKRs. ¿Qué pasaría si más bien ahora promovemos un sistema más colectivo, en donde muchos equipos se vayan juntando y este junte haga que el sistema se haga más eficiente, y haga que adicionalmente trabajen juntos y haga que adicionalmente tengan que coordinar acciones para poder cumplir esos OKRs? Entonces,
pueda hacerse un sistema distinto, repensado y que evidentemente responda a algunos factores de la organización, como la cultura, como la estructura, como el gobierno, como la metodología, como la operación, ¿no? Entonces ya empezamos a ver el negocio como un todo y vamos empezando a identificar cuáles son los principales frentes de trabajo que podríamos tener y cuáles van a ser los criterios que estos frentes de trabajo van a ir teniendo para abordar o para tomar OKRs. Entonces, es un gran reto este proceso de arquitectura. Cada organización debería tener una arquitectura particular que responda a sus necesidades, que responda al grado de inversión, al grado de riesgo que quiera asumir y también que sea una forma de conectar a su sistema. ¿Cuánto es o cuánto dispone una organización para conectar sus sistemas? Esa decisión probablemente se tenga que tomar para pensar siquiera empezar a trabajar con OKRs, ¿vale? Entonces, creo que el gran resumen de esta primera parte es que no necesariamente los OKRs necesitan llegar a todos los niveles y mucho menos atomizarlos. Mientras más atomicemos los OKRs, probablemente más costosos serán y menos chances de tener algún tipo de retorno van a ser posibles. Ahora, ¿qué pasa si ya decidí que tengo que hacer OKRs? Vi los beneficios, vi la inversión, vi lo que me cuesta conectar un sistema. Entonces, ¿qué hago? ¿Hacia dónde apunto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Probablemente tengamos que hacer muchas preguntas, ¿no? Estas preguntas están ligadas a esto que les decía, ¿no? ¿Cómo gobernamos los OKRs? ¿Hay alguna persona? ¿Hay algún equipo? ¿Quiénes van a tomar las decisiones? ¿Cómo vamos a distribuir esta capacidad? ¿Qué necesitamos mover en la compañía para que los OKR funcione? ¿Qué alcances tendrán los líderes dentro de este modelo de trabajo? A nivel cultural, ¿no? ¿Qué foco, en qué le vamos a tomar realmente en la hipótesis o vamos a enfocarnos en el cumplimiento? ¿Vamos a buscar llevar un espíritu cultural? ¿Realmente los OKR representan en la forma en la que estamos buscando estructurarlos o estamos buscando llevarlos a la compañía? ¿Representan este espíritu que queremos promover culturalmente dentro de la compañía? ¿Llevamos a todos los equipos o los llevamos a algunos? Si son a todos, ¿cuáles son los criterios? Si son algunos, cuáles son esos criterios? ¿Qué estructura de organización necesitamos para que esto funcione mejor? ¿Cómo adoptamos los OKRs? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué equipos necesitan tener OKRs? ¿Qué equipos no necesitan tener OKRs? ¿Qué equipos cumplen con las condiciones que hemos establecido para que los OKRs funcionen? ¿Qué priorizaremos en los próximos meses? ¿Cuáles serán nuestros sponsors, nuestros aliados? ¿Cómo vamos a desplegar este sistema dentro de la organización? Si vamos a hacerlo, vamos a ser parte de un equipo, cuánto vamos a sumar, qué niveles vamos a empezar, qué tan profundo queremos llegar con OKRs, qué necesitamos para iniciar, cuál es el presupuesto que necesitamos para poder trabajar ya sea en olas o ya sea en un programa de implementación regular, cómo vamos a operar cuando estemos trabajando, ¿no? ¿Qué tipos de equipos tenemos? ¿Qué conexiones debemos mantener? ¿Cómo involucramos a los equipos del run, del día a día? ¿Cómo involucramos a los equipos de growth? ¿Cómo involucramos a los equipos de transformación dentro de un proceso? No todos los equipos se comportan igual y no todos los equipos por ahí tienen las mismas características de OKR. Probablemente en los equipos de run que quieran hacer OKR sea mucho más difícil que los equipos de transformación. Entonces, estas variables vamos a tener que irlas obteniendo, al menos conversadas, al menos reguladas, al menos con ciertos lineamientos que nos permita que cuando los equipos toquen este proceso de transformación o este proceso de adopción, se vayan tomando en cuenta y tengan menos dudas porque lo que suele pasar muchas veces es que cuando llega un modelo nuevo hay muchas dudas porque no se sabe a ciencia cierta cómo va a responder al sistema en el que estamos trabajando, ¿vale? Algunos van a tener KPIs, otros van a tener OKRs, ¿es válido, no es válido? A nivel metodológico, ¿qué prácticas necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer en equipo? ¿Cómo vamos a trabajar con equipos tradicionales? ¿Cómo vamos a trabajar con equipos ágiles? ¿Qué topologías de equipos hay? ¿Qué tipos de equipos hay? ¿Cómo trabajamos con cada uno de ellos? Probablemente un equipo de plataforma gestiona OKR de manera distinta, un equipo de facilitación o de habilitación genera OKRs distintos, un equipo de gobierno genera OKRs distinto, un equipo del value stream genera un tipo de OKR distinto.
Entonces, ¿cómo vamos a ir distribuyendo estas características y lineamientos en función a los tipos de equipos que tenemos? Es súper importante. ¿Qué método vamos a utilizar para gestionar los OKRs de punta a punta? Eso también hay que conversarlo. Y finalmente, ¿no? Cuando empecemos ya en el proceso de despliegue y estemos iniciando, qué condiciones mínimas necesitamos, qué lineamientos necesitamos para que esos equipos trabajen, cómo organizamos la capacidad de esos equipos, cuál es el calendario para trabajar con OKRs, cómo nos vamos a comunicar con un nuevo modelo con este nuevo modelo en la compañía, cómo lo vamos a llevar a que lo entiendan. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimas preguntas que se generan en torno a un sistema de OKRs. No es simplemente un ejercicio de decir, bueno, voy a hacer OKRs, me siento con mi equipo, agarro mi tablero o agarro una hoja de papel y empezamos a trabajar. Hay múltiples cosas que en la medida que vayan evolucionando van a necesitar. Muchas de estas preguntas no se tienen que responder en un primer momento, pero sí van a ser parte del proceso de ir entendiendo de que las organizaciones evolucionan y los sistemas tienen que evolucionar con ellas. Y de cierta manera los OKRs necesitan un sistema que vaya evolucionando y que vaya tomando en consideración ciertos factores que en un primer momento no eran visibles y que hoy, a partir de esta ola enorme de adopción que tenemos en Latinoamérica de OKRs, es necesario sentarnos a conversarlas, sentarlas a analizarlas. Jesús. Cris, desde mi experiencia, el fracaso de los OKR se da porque no se llegan a conformar estos equipos especialistas. Entonces, generalmente las personas más claras con la metodología empiezan a apoyar con el proceso de adopción. Y lo que sucede es que generalmente a nivel gerencial discrepan con la metodología que se está adoptando. Entonces, el modelo de arquitectura que se está presentando apoya a crear nuevos equipos especialistas o apoya a utilizar los recursos existentes para hacer una adopción. Ya te respondo a esto porque tengo unos slides exclusivamente para responder esa pregunta, ¿vale? ¿Te parece si Listo, sigo con el gracias. ejercicio y ya te lo comparto? Y justamente es esto, ¿ya? ¿Cómo gobernamos esto? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo llevamos o definimos un sistema de trabajo? ¿Ok? Creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido al momento de la adopción con OKR está en que no puede ser un sistema necesariamente que funcione de manera única, un sistema que funcione al azar, que simplemente el día a día haga de que los OKR funcione. Muchas veces las mejores implementaciones han llevado o han sido llevadas por ciertos equipos especialistas que se encargan de decidir y tomar este tipo de decisiones, porque como lo vieron en el slide anterior, hay muchas decisiones que hay que tomar. Hay algunas decisiones que sí son importantes de tomar en un primer momento, algunos conforme vaya avanzando y algunos conforme vaya evolucionando, ¿vale? Entonces, hay que hablar de un modelo de gobierno. Este modelo de gobierno tiene múltiples formas, ¿vale? Vamos a poder definirlas o podemos sintetizarlas en cuatro tipos de modelos de gobierno. Es decir, el modelo completamente integrado es cuando yo tengo un solo equipo que se encarga de gestionar todos los OKRs. Y estas decisiones que veíamos en la lámina anterior son tomadas por un solo equipo. Por ejemplo, en Argentina, el Banco Galicia tenía un COE de OKRs, un centro de excelencia de OKRs que se encargaba en un primer momento de buscar la implementación y en un segundo momento de buscar la eficiencia del modelo. Centralizaban la toma de decisiones en un solo equipo. A eso lo llamamos un modelo completamente integrado. Luego tenemos el modelo fuertemente alineado, cuando muchas veces tenemos organizaciones que están en este proceso de transformación y tienen modelos de gobierno distintos. Por ejemplo, un modelo ágil o equipos en un entorno ágil y equipos en un entorno tradicional. Probablemente la gestión del valor en equipos ágiles sea más rápida y la gestión del valor en equipos tradicionales sea mucho más lenta. No es una utopía pensar en que, por ejemplo, los equipos ágiles puedan tener ciclos trimestrales y los equipos tradicionales puedan tener ciclos semestrales o hasta incluso ciclos anuales mientras van en ese proceso de mejorar el tiempo de despliegue o el tiempo de salida de sus productos, ¿vale? Entonces, podrían necesitar modelos distintos y lineamientos distintos muy acotados al tipo de negocio y al tipo de estructura que tengan, al tipo de metodología, al tipo de operación. Entonces, podríamos tener más de un equipo que se encargue de gobernar, ¿no? A esto le llamamos un equipo fuertemente alineado. Generalmente son pocos equipos, ¿no? Hablamos de pocos, entre 2 a 3 equipos en general que se encargan de gobernar los OKRs bajo un alcance específico que puedan tener. A eso le llamamos un equipo o un modelo fuertemente alineado. Luego tenemos un modelo débilmente alineado. ¿Cuál es débilmente alineado? Porque tenemos muchos frentes de gobierno. Hay muchas decisiones, quizás los lineamientos de la tribu tal son diferentes a los lineamientos
lineamientos de la tribu tal y son diferentes a, a los lineamientos de la tribu tal. Entonces, cada equipo o subconjunto de equipos tiene una forma propia de hacer OKRs y tiene unas condiciones propias para hacer OKRs. Entonces, a esto le llamamos un modelo débilmente alineado, cuando de alguna u otra manera hay muchos frentes en donde se trabajan los OKRs y hay muchos equipos que se encargan de gobernar o micro equipos que se encargan de gobernar esto y muchas veces no hay esa conexión, no hay esa coherencia, no hay ese trabajo en conjunto. Y luego tenemos equipos que generalmente funcionan en un primer momento, ¿no? Cada equipo tiene OKRs y por ahí alguien escuchó que eran interesantes, por ahí alguien lo escuchó en un webinar, por ahí alguien lo escuchó en una capacitación, por ahí alguien lo escuchó en algún o lo vio en algún post de LinkedIn y le dio como la curiosidad de trabajarlo, ¿no? Y ese mismo ejercicio se trabaja en el área de finanzas, y quizás un equipo, en el área de logística otro equipo, en el área comercial otro equipo, y están completamente desacoplados, no hay un sistema que los gobierne, no hay decisiones que se tomen en conjunto, sino cada uno ve cuál es la mejor forma de poder trabajar. Generalmente la mayoría de organizaciones que está, sobre todo las más grandes, que utilizan OKRs han empezado por este modelo desacoplado, ¿no? No hay un modelo centralizado. Entonces, dependiendo del negocio, podrían ser viables ciertos modelos de gobierno, ¿no? Dependiendo de la necesidad, podrían ser parte necesaria pasar quizás por cada uno de ellos o quizás pasar de un modelo fuertemente desacoplado a un modelo completamente alineado, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la estrategia de implementación que se quiera tener y es súper importante empezar a revisar cuál es el modelo que genera mayor valor hoy al negocio. Si estamos en un proceso de implementación o de arquitectura, probablemente tenemos que tomar una de las primeras decisiones el cómo este sistema se va a gobernar y debería ser una de las primeras conversaciones que se tienen que tener. ¿Vale? Y con esto voy terminando. Si nosotros queremos tener un equipo de gobierno, cualquiera que fuese el modelo o el sistema que nosotros hayamos elegido, vamos a tener que tener funciones, ¿vale? Yo les decía al inicio de que gran parte de la propuesta que tenemos en Lean OKRs está ligado a entender esto como un sistema de microsoluciones o patrones que de alguna u otra manera rescatamos, que se cumplen o que se vienen cumpliendo en muchas organizaciones de manera reiterativa, entonces se convierte en un patrón, en un comportamiento recurrente. Entonces, a partir de la experiencia que tenemos con OKRs, hemos como distribuido un conjunto de patrones o hemos definido un conjunto de patrones que se suelen utilizar para equipos de gobierno y eso es un poco lo que les voy a compartir ahora. Y con eso termino. Por ejemplo, hay equipos de gobierno que se encargan de la visión estratégica del negocio. Hay equipos de gobierno de OKRs que se encargan solamente de alinear OKRs. Hay equipos que se encargan de facilitar el diseño, es decir, la construcción de los OKRs. Hay algunos que se encargan de promover la cultura de OKRs, otros que se encargan de monitorear el progreso, otros de adaptar los Lean OKR a la organización, otros de comunicar resultados, otros se dedican a capacitar equipos, otros se dedican a gestionar el cambio en este proceso de adopción, otros se dedican a sumar metodologías, a gobernar las tecnologías de pronto que utilizan para hacerle seguimiento al trabajo, como algunos dashboards, como algunas herramientas que puedan adquirir la organización. Algunos se dedican al proceso de comunicación externa, otros se alinean con otras iniciativas, otros gestionan los conflictos internos, sobre todo cuando hay muchas dependencias y esto implica dependencias en equipos con OKRs. También tenemos equipos que trabajan en la promoción de la innovación, en la gestión del riesgo, en el escalamiento de OKR. Llamamos escalamiento OKR cuando lo trabajamos en múltiples niveles. En la gestión del desempeño, en la gestión del conocimiento, en la sostenibilidad, en valorar la ética y los valores que se sigan manteniendo dentro de la compañía al adoptar OKR, sobre todo cuando están adoptando bajo un modelo de compensaciones, probablemente es uno de las variables más comunes, la medición del impacto, la facilitación del QBR. Entonces, si se dan cuenta, estos patrones representan funciones que los equipos de gobierno deberían tener. Entonces, parte del ejercicio de constituir un equipo de gobierno no solamente es esta de determinar por ahí el tipo de sistema que van a tener, sino también estas funciones que quizás en este momento sean las adecuadas para iniciar, ¿no? Si estamos en este proceso de iniciar, ¿cuáles son las funciones adecuadas que este equipo de gobierno debería tener para que de alguna u otra manera pueda iniciar? No necesita apuntarle a todos.
quizás en un primer momento puede estar configurado con cuatro o cinco funciones o atributos que llamamos nosotros, y que en un siguiente momento puede ir evolucionando y puede sumar algunos atributos que por necesidad lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, estos patrones representan por aquí esta mirada distinta, ¿no? Por ejemplo, en un equipo fuertemente alineado, en donde tenemos dos sistemas de gobierno, un sistema que gobierna los equipos ágiles y un sistema que gobierna los equipos tradicionales, probablemente las funciones de ambos sean distintas. Entonces, vamos a tener que diseñar de alguna u otra manera con los equipos de gobierno cuál va a ser las funciones que cada uno va a cumplir y cuál va a ser el alcance de trabajo o el alcance de poder que van a tener dentro de las decisiones que se puedan tomar o dentro de los lineamientos que se puedan tomar dentro de la gestión de OKRs. Entonces, es súper importante ir pensando como una primera variable ya del proceso de arquitectura sistémica de OKRs en cómo gobernamos ese sistema. Y ese gobierno del sistema, ese gobierno de todo el sistema va a ser o atomizado o va a ser centralizado. En la medida que más se centralice, probablemente haya más coherencia. No quiere decir que sea la mejor forma siempre, pero suele haber más coherencia, suele haber lineamientos más claros, suele haber un modelo a veces menos flexible. Ya dentro de los procesos más atomizados, probablemente la flexibilidad sea muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, no voy a explorar todas las dimensiones. Les había dicho que para trabajar o adoptar un sistema, llamémoslo así, de arquitectura de Lean OKRs, vamos a tener que mirar gobierno, que es un poco lo que hemos visto aquí en resumen. Vamos a tener que mirar la estructura organizacional, que es fundamental para este proceso de arquitectura. Vamos a tener que mirar la operación, cómo están operando organizacionalmente los equipos. Vamos a tener que ver la metodología, es súper importante porque afecta muchísimo. Por ejemplo, en las metodologías tradicionales no tenemos espacio de seguimiento de indicadores no establecidos, a menos que metodológicamente un líder de proyecto pueda tenerlas de manera responsable. En los equipos ágiles sí, hay mucho espacio de feedback, de retroalimentación, entonces generar un modelo de operación para un equipo tradicional es muy distinto que generar un modelo de operación para un equipo ágil, porque probablemente muchas de las ceremonias que ya tiene como equipo ágil puedan ser simplemente ajustadas para poder darle seguimiento o inclusión a los OKRs dentro de este proceso. Entonces, eso también importa. Y finalmente la cultura, ¿no? La transparencia es fundamental, el trabajo en equipo es fundamental y seguramente van a haber ciertos valores que pueden evidenciarse más o menos dependiendo del sistema que nosotros elijamos y del modelo que utilicemos. Entonces, sí es importante un proceso de ir identificando todos estos cinco frentes y estos cinco frentes deben ser pensados en este ejercicio de tener OKRs o de adoptar OKRs. Puede parecer muy complejo, sí, la verdad que lo es. No es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio rápido, pero sí es un ejercicio importante en cara a la eficiencia, ¿no? Porque cuando, les decía, cuando llegamos a un directorio, el directorio no nos va a decir que hagamos OKRs porque se los estamos pidiendo, sino ellos de alguna u otra manera velan porque los recursos que se inviertan dentro de la compañía tengan el mejor uso posible. Entonces, incluso es contraveniente aplicar OKRs en un ejercicio irresponsable y hacer que la organización pierda, porque ese dinero que estamos invirtiendo en OKRs lo podríamos invertir, por ejemplo, en mejorar el producto o atender mejor a nuestros clientes. Entonces, sí es importante, no es un ejercicio menor. Esto que estamos mirando aquí lo podemos trabajar con un equipo de OKRs, como lo podemos trabajar con un equipo de agilidad, como lo podemos trabajar con un equipo de ciberseguridad, como lo podemos trabajar con un equipo de transformación cultural, ¿no? Entonces, puede ser aplicable a muchos sistemas y el símil de lo que estamos mirando hoy en OKRs puede ser extrapolado a muchas áreas y a muchas decisiones de negocio que se puedan tomar. Entonces, creo que el gran reto que tenemos nosotros hoy en día empezar a pensar formas más eficientes de adoptar OKRs, que de alguna u otra manera empiecen a aterrizar en un sistema que empiece a tener en cuenta no el reduccionismo del corazón, para hacer OKRs, sino de ciertos números que nos acompañen, de cierto análisis que nos acompañe para este proceso de implementación. Por aquí una herramienta que suelo utilizar mucho, que para mí me sirve un montón para generar estas conversaciones con los equipos o con las organizaciones que quieren hacer OKRs, porque no es simplemente un ejercicio tan sencillo y tan al azar como les comentaba. Es esta de aquí, ya seguramente se los iré compartiendo en los correos que les puedo enviar más adelante, pero esta aquí me sirve como para poder
poder mirar, ¿no? Primero veo cuáles son los retos que quiero tener, qué requerimientos voy a tener para cumplir esos retos, cuál va a ser la estrategia que vamos a trabajar, cuál van a ser los OKRs en el caso de que quiero definir ¿cómo se llama? Un equipo de gobierno, cuál va a ser ese modelo de adopción, cuáles van a ser las principales funciones que hemos trabajado, ya vimos un poco los patrones, cuál va a ser nuestra estrategia de cambio, cuál va a ser nuestra estrategia de data, cuál va a ser nuestra estrategia de presupuesto. Entonces hay muchas variables que podemos nosotros ir como definiendo o conversaciones que vamos a tener que ir abriendo en un primer momento para empezar a lanzar OKRs a una compañía. Esta herramienta, este Canvas que diseñé, puede ayudarlos a facilitar esas conversaciones que quieran tener. Bueno, con esto termino rápidamente porque sé que estamos sobre la hora. Un caso de éxito, hace unos años trabajamos en una cadena farmacéutica en Ecuador y buscamos un planeamiento distinto y un rediseño organizacional. En resumidas cuentas, la organización necesitaba más que un reestructura organizacional, necesitaba un sistema que les permita tomar mejores decisiones, porque como lo estaban trabajando, estaban demasiado atomizadas y no funcionaban bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos por lo más básico, empezar a definir cuáles son las prioridades y empezar a identificar cuáles son las prioridades y conectar con los atributos que tenían. Esos atributos, de alguna u otra manera, nos dieron un conjunto de OKRs que eran más de lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, en ese mismo proceso empezamos a reajustar todo el sistema. Entendimos de que en esta compañía funcionaba mejor tener OKRs, luego del análisis, tener OKRs por cadenas de valor. Entonces empezamos a identificar cuáles eran las 5 cadenas más importantes y fueron estas que ven a continuación y decidimos lo siguiente, que era mejor llevar OKRs a estas cadenas de valor que trabajarlas por áreas funcionales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, las cadenas de valor que están personas involucradas en los múltiples frentes, van a tener o van a estar gobernadas por OKRs, ya sea a nivel de equipo o ya sea a nivel de unidad de negocio, ¿ya? Y a las áreas funcionales más bien se van a mantener con KPIs. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, por ejemplo, en logística, pasaban a las cadenas de valor. Entonces teníamos un equipo muy reducido de logística que principalmente su labor era atender a todo el negocio. Entonces, como estábamos midiendo la operación, hacía como más sencillo mirarlo desde el lado de los KPIs. Entonces, esta organización terminó teniendo cadenas de valor por una necesidad de conectar mejor el valor que estaban buscando tener o que estaban buscando evidenciar dentro del negocio, y las áreas funcionales empezaron a trabajar solo con KPIs. Y bueno, se veía más o menos en este sistema, ¿no? Teníamos OKRs a nivel de la cadena, teníamos, bueno, la cadena farmacéutica, teníamos OKRs a nivel de las cadenas de valor y teníamos KPIs para las áreas funcionales. Y hasta hoy siguen trabajando de esta forma, les funcionó excelentemente bien. Hoy el reto que tuvieron fue en definir los lineamientos para la adopción de OKR. Hoy en día ninguno de sus equipos hace necesariamente OKR los 4 ciclos del año, ¿no? Hay algunos equipos que tienen 2 veces al año OKRs, hay algunos equipos que tienen una vez al año el OKR, y las veces que no tienen tangible un OKR están siempre alineados hacia alguno. Y se va cumpliendo esto que les decía de un sistema más eficiente, más ágil, más flexible y que de alguna otra manera pueda traernos algunas mejoras como tal, ¿no? Entonces, finalmente, esta organización tuvo un sistema de alineamiento basado en OKRs, no por equipos, sino por cadenas de valor simplemente, y las áreas funcionales tenían los KPIs como tal. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Sé que Jesús ha estado súper involucrado en el proceso, pero no sé si alguno de ustedes, Teresa, Hugo, tengan alguna pregunta. Noé, Eva, José, Jonathan, Alejandro, Griselda, ¿tengan alguna pregunta sobre esto que he estado compartiendo con ustedes? Cristian, no. De mi parte, yo creo que, eh, perdón, ahí creo que hay una pregunta de Cristian. Si quieres te apoyo, te leo. Dice Cristian, los KPI no tienen una relación estrecha con los objetivos estratégicos también y al mismo tiempo son top-down. ¿En qué caso no? Sería solo Process Metrics. Ajá, sí. Jonathan, cuando trabajamos con OKR buscamos diferenciarlos de la siguiente manera. Ya los indicadores operativos, es decir, los que miden la operación como tal, deberían ser considerados KPIs, un Key Performance Indicator. Ya lamentablemente por temas culturales, muchas veces utilizamos la palabra indicador para cualquier tipo de, perdón, la palabra KPI o las siglas de KPI para cualquier tipo de indicador.
técnicamente nosotros lo que buscamos más bien es proponer que los OKRs, perdón, que los KPIs sean estos indicadores operacionales. Por ejemplo, no sé, el número de minutos que estamos reduciendo. ¿Ya? O un KPI podría ser el número de reclamos que podríamos tener en el sistema. El reclamo por sí mismo no genera valor, o la solución del reclamo por sí mismo no genera valor. Lo que buscamos es que el cliente sea más satisfecho. Ese valor agregado, ese valor que impacta en el cliente o impacta en el resultado, impacta en el negocio, lo podemos considerar como un resultado clave. Entonces ya empezamos a diferenciar. Los KPIs son indicadores que empiezan a medir la operación, que tan bien o que tan mal lo hiciste, y los resultados clave más bien miden el impacto que esta operación está teniendo en el negocio o en los resultados clave. Probablemente si lo entendemos de esta forma puedan ser mucho más sencillo de entender para los múltiples niveles. Si empezamos a combinar conceptos, que es como nació esta diferencia media, media compleja de diferenciar a los OKRs y los KPIs, sean más difíciles de entender. Nosotros desde aquí lo que buscamos hacer es eso, ¿no? Separar la operación y los indicadores que miden qué tan bien o qué tan mal lo hacen, y a eso lo llamamos KPIs, y los resultados clave es el impacto que estamos generando cuantitativamente a partir del valor de negocio y el valor de cliente, y a eso le llamamos resultados clave. Entonces, los resultados clave más estratégicos estarían dentro de la compañía, y los operativos serían la forma de poder ir mejorando operativamente dentro del sistema. Cris, yo de mi parte me uno un poco a los comentarios en el foro en el tema de dificultad y un poco de afinar los conceptos. Sé que esta charla es bastante condensada en todo Ujú. el contenido que tienes, pero ¿cuál sería el rumbo de trabajo que nosotros podríamos adquirir para empezar a trabajar en OKRs desde una perspectiva de aprendizaje hasta un rol más avanzado? No sé si tal vez nos puedes compartir. Sí, sí, nosotros buscamos aterrizar todo este sistema o la mejor forma de poder aterrizar todo este sistema probablemente es en cursos, en cómo lo llevamos, cómo lo hicimos en ciertas organizaciones, qué funciona aquí, qué no funciona acá. Evidentemente, al hablar de un modelo sistémico, habla técnicamente de un modelo complejo. La complejidad, lo sistémico es complejo. Entonces, ¿cómo buscamos reducir al máximo? Quizás la complejidad pueda estar desde el lado del diseño, pero la intención es que hacia el lado de la operación sea lo más simple posible. Creo que es el gran reto que buscamos tener. Hay muchas decisiones que vamos a ir tomando y que vamos a ir gestionando de manera recurrente como equipo de gobierno probablemente, y muchas decisiones que se tengan que estructurar como equipo de gobierno, pero hacia la operación debe ser lo más simple, lo más sencillo posible. Por eso, por ejemplo, este concepto que les compartía, ¿no? Indicadores KPI, operación, indicadores, resultados clave, el negocio, ya, o cliente. Entonces es más fácil y las personas lo entienden mucho mejor. Creo que ese es el reto realmente que tenemos, de hacer este sistema complejo, hacerlo lo más simple posible para que la organización no se ocupe o no le dedique más tiempo en entender, sino más bien más tiempo en hacer. Y para eso, como te decía, configuramos por ahí algunas certificaciones que les invito a revisar. Está en www.linokr.com, y ahí pueden encontrar el conjunto de espacios que nosotros hemos construido para poder dimensionar todo ese sistema, ¿no? El Ignition, que es como la etapa inicial, el primer foco de trabajo. El día 27 tenemos un curso que le llamamos el System Design, en donde nos enfocamos en estrategia. Casi la mitad del tiempo está en cómo definimos una estrategia, no de implementación, sino una estrategia que nos permita conectar correctamente con OKRs de un equipo que quiera hacer OKRs, y empezar a trabajar en patrones para el diseño de objetivos, para el diseño de resultados clave, y finalmente cómo llevamos esto a la escala. Ese contenido lo hacemos en el System Design, empezamos el día 27 de noviembre, están súper invitados. El de mejora es el de System Improvement. El de arquitectura, que es un poco el que lo que hemos visto hoy, lo vemos técnicamente en un curso que llamamos arquitectura sistémica, y están divididos en esos 5 frentes que les comentaba. Por aquí les di un condensado de la parte de gobierno, pero ese mismo condensado lo trabajamos a nivel de operación, de metodología, de cultura, de gobierno, ¿vale? Entonces empezamos a definir ahí un sistema, y generalmente lo que buscamos es que terminen con un sistema ciertamente definido. Ya eso lo vemos en la arquitectura sistémica. El de gestión de cambio es fundamental, cualquier proceso de adaptación
de metodológico, implica un esfuerzo que tiene que ser gestionado. Trabajamos un equipo de liderazgo del cambio, una sesión de liderazgo del cambio en marzo y un modelo de evolución que no necesariamente es el modelo de evolución común que tenemos. Probablemente el modelo de evolución común nos lleva a comparar equipos, pero estos son más distintos entre sí. Entonces, el modelo cambia. De cómo evaluamos la evolución de un equipo que está haciendo OKRs y cómo estamos sabiendo que están evolucionando. Entonces, eso lo aprendemos en un curso que llamamos el curso de evolución. Así que los invito encarecidamente a que puedan visitar la página. Pueden por ahí revisar la información a detalle de cada uno de los contextos que tienen y los invito por ahí a participar en alguno de los otros webinars que tenemos. No sé si tengan algunas preguntas finales. Sé que estamos sobre la hora. Mil disculpas por estos minutos de más que nos tomamos, pero no sé si tengan alguna pregunta finalmente. Bueno, entiendo que todos estos cursos tienen una inversión, pero ¿a qué cargos puedo aspirar tomando estos cursos? ¿A qué puedo llegar a Uy, qué ser? interesante. ¿Jefatura? Sí, Eh, de pronto Product Owner, no sé, estoy un poco ay, perdido en el sentido de qué puedo aspirar es bien al interesante terminar esa todos los pregunta. cursos. Es bien interesante esa pregunta. ¿Para quién va dirigido? ¿Ya? Para muchos niveles. Por ejemplo, a nivel operativo, ya si yo estoy en un equipo de trabajo, probablemente el Ignition y el System Design me puedan servir. Si yo soy un Scrum Master, probablemente el System Design y el de mejora, el System Improvement, deberían ser básicos. Ya el de arquitectura, por ejemplo, para equipos o para líderes que se encargan de la gestión de gerencias, de direcciones, incluso para CEOs. El líder de cambio puede ser para cualquier persona que quiera involucrarse en el proceso y el de evolución generalmente para personas que están buscando el sistema de mejora. ¿Hacia dónde puedes llegar llevando estos cursos? Realmente la estructura es tan compleja que a veces nos cuesta como identificar un rol distinto, ¿no? Pero lo recurrente es que este tipo de roles vaya creciendo a nivel de gerencias, puede llegar hacia nivel de direcciones en general. Recuerden que finalmente es un habilitador, ¿no? Nos van a dar herramientas para seguir haciendo mejor nuestro trabajo. Probablemente los OKRs se conviertan en el nuevo Scrum en los próximos años. Entonces, tener skills de OKRs puede ayudarnos a mejorar nuestra escala salarial. Simplemente el hecho de hacer OKRs nos puede ayudar a mejorar nuestra escala salarial, porque finalmente lo que hablamos es de valor. Y si le decimos al negocio, oye, te estoy generando tanta cantidad de ingresos, estoy generando tanta cantidad de ahorros como equipo, podría requerir algún tipo de incentivo por ese tipo de impacto, llamémoslo así, más específico, ¿no? Entonces, creo que hay muchos beneficios del conocer OKR y llevarlo de manera correcta a los equipos, y creo que esa es la principal promesa por ahí de valor de estos cursos, ¿no? De entender el sistema, de hacer de que ese sistema trabaje para nosotros y no nosotros para el sistema, y que adicionalmente nos permite evidenciar el valor que generamos y esto nos permita conectar con algunos beneficios como por ejemplo ascensos, como por ejemplo la gestión correcta de estos sistemas. Entonces creo que apunta a eso principalmente, Jesús. Muchas Ah, gracias. las valores, las certificaciones, si entran aquí a www.linkokiar, pueden como revisar los costos. Están más o menos entre $60 y $300 en promedio. Sí, va a depender mucho del tipo de curso, pero nos parece que están dentro de los rangos del mercado. Para ahí para Noé que nos pidió esa referencia. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta más. Si no, ha sido un gusto conocerlos. Seguramente les estamos enviando un correo con la sesión, con un resumen de lo que hemos visto hoy y seguramente nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una linda noche y cuídense un montón. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, muy bueno.